Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal, que no es de Excel. Aquí dije ya la intro, video de Excel para mi canal. No es un video de Excel, pero va relacionado con Excel, lo que dijimos en el título de este video: cómo instalar Excel bajo la versión beta, es decir, la versión insider, que nos permita probar las nuevas características que tenemos dentro de Excel. Bien, mira, este video lo voy a hacer porque me lo han pedido bastante en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, en donde mostré que el Excel que yo utilizo con una cuenta de Microsoft Office 365 para empresas, en este caso yo la tengo con la versión Insider, es decir, un canal prueba de beta. Fíjate, voy a abrir aquí mi versión de Excel, el Excel que yo tengo en el escritorio. Fíjate que aquí tenemos la cinta de opciones, solo la tengo oculta. Si yo vengo a la pestaña Archivo y luego a Cuenta, fíjate que aquí dice Canal Beta. Canal Beta, ¿listo? Dentro de mi versión de Excel, el canal beta es Office Insider, pero además también fíjate que las aplicaciones que yo tengo instaladas son aplicaciones de Microsoft 365 para empresas, Entonces, voy a responder la pregunta básicamente que me han hecho en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, de cómo hago yo para instalar con una versión de Office 365 para empresas, instalar la versión Insider de Excel. Cuando tengo esa versión, no funciona para Home o Education, ya que la Home o Education tiene en la parte de la cuenta, fíjate aquí en la parte de la cuenta, tiene un botoncito adicional o tiene un cuadradito adicional que dice probar la versión Insider. Probar la versión Insider, tú simplemente lo clicas desde ahí, desde la versión Education o la versión Home, creo que es, y las dos versiones, y puedes saltar directamente a tu versión Insider y probar las nuevas características por adelantado. Por ejemplo, el que tenga acceso, fíjate, a la función lambda, vengo aquí a vista y le voy a colocar 200% para que veas la función. Y fíjate que yo tengo acá la función lambda. La función lambda es una función que hasta ahora está en prueba. Por eso se encuentra dentro de la versión de Office Insider, es decir, la versión beta. La mayoría de personas esta función no la tiene, aunque tenga Microsoft 365 o Office 365, incluyendo la versión para empresas. Entonces, esta función me sale a mí porque yo estoy dentro del programa Insider y no estoy en el canal actual dirigido o semianual, sino estoy en el canal beta. Es decir, que pruebo la versión de Excel con todos los errores que pueda tener y con todas las características nuevas, como van saliendo, las van publicando. Es decir, si la generan la versión, o en este caso, si actualizan la versión de Excel con una nueva característica, el día de hoy, ya mañana, ya las personas que están dentro de Insider la pueden probar. Es decir, tienen de manera inmediata las nuevas características dentro de Excel que le permite a usted, o les permite a mí en este caso, trabajar con las nuevas características dentro de Excel, que después de este video voy a hacer un video bien cortico que trata sobre un tema bastante interesante que se puede solucionar con fórmulas para una versión de Excel tradicional, que ya tenemos un video hecho en el canal, pero en el otro video se los digo para que estén pendientes después de este video. Bien, entonces voy a cerrar aquí mi versión de Excel, fíjate, cierro mi versión de Excel porque no quiero hacer nada. ¿Y cómo hacemos nosotros para instalar Office Insider? Entonces mira, voy a abrir aquí, en este caso, Microsoft 365 bajo Office Insider. Abro un navegador, cualquiera que tú tengas. Si tienes Mozilla, si tienes Mozilla Firefox, yo le digo Mozilla. O si tienes Google Chrome, o en este caso yo tengo Edge de Microsoft, que también es bajo el proyecto de Chromium. Tú simplemente cargas acá la ventana de Google o cargas la dirección google.com y colocas dentro del buscador, colocas Microsoft 365, porque ya no se llama Office 365 sino Microsoft 365 Insider. Listo, Insider, le das un enter, fíjate, y te va a llevar a una página que es la primera, que dice participar en Office Insider, Become Office Insider,
y te da la bienvenida, fíjate, muy sencillo, y te carga la página en inglés o te la va a cargar en español dependiendo de cómo tú tengas la versión. Yo tengo aquí mi Office en inglés mi sistema operativo en inglés con un parche o un idioma en español y por tanto me la carga aquí en español. Si la quieres en inglés, fíjate, te vienes aquí a la barrita de direcciones y le colocas en -US, es decir, inglés de Estados Unidos de América, United States, listo, le das un enter, fíjate que te carga la misma página, pero en inglés. En este caso vamos a hacerlo directamente como lo tenemos en español, me echo hacia atrás para poder hacer el tutorial. Entonces fíjate, nos dice, por favor, antes de seguir, quédate conmigo en este video porque te explico el paso a paso para que logres la instalación correctamente si tienes una versión de Microsoft Office 365 o Microsoft 365 para empresas, porque el Education y el Home ya se puede hacer directamente desde esa ventanita que te aparece adicional en la cuenta o en el archivo de la cuenta de tu versión de Excel. Aquí dice, fíjate, participar en Office Insider, obtén acceso exclusivo a las nuevas características y ayuda a dar forma al futuro de Office. Fíjate, no trae más hacia abajo. Ahí se acaba la página, entonces le digo unirme ahora. Y vamos a tomarnos un momento para leer cuáles son los requisitos dentro de Windows. Dice, sé el primero en ver lo que se viene para Office. Envíanos tus comentarios para mejorar Office en el futuro. Y únete a nuestra inspiradora comunidad en el programa de Office Insider. ¿Listo? Office Insider se instala en cada dispositivo por separado. Bien. Dice, ¿cómo obtener compilaciones de Office Insider en Windows? Dice, siga los pasos siguientes para comprobar si puede optar a instalar las compilaciones de Office Insider en el dispositivo. Si es elegible, elige el nivel de Insider que se adapta mejor a sus necesidades e instale la compilación actual. Ver aplicaciones que están incluidas dentro de Office, pues obviamente tenemos estas Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher y Access, que es la base de datos. Listo, dice, compruebe su elegibilidad. Abra cualquier aplicación de Office como Word, Excel o haga clic en cuenta. Si ya tiene un archivo abierto y haga clic en archivo cuenta, busque su licencia en información del producto y determine su elegibilidad comparando su licencia con los siguientes tipos de licencia. Listo, mira, a esto me refería. Licencias de suscriptor de consumidor. Si tienes una suscripción de Microsoft 365, no era Home, era familia o personal, puedes instalar las compilaciones de Office Insider, no era Home, porque ya tenía tiempo de no revisarlo, solamente estoy dando la respuesta. Si tiene una suscripción a Microsoft 365 familia o personal, puede instalar las compilaciones de Office Insider siguiendo las instrucciones que se indican en esta página. En información del producto, es decir, abro Excel, fíjate, y luego vengo a archivo y luego vengo a cuenta. En información del producto, fíjate, en cuenta, el cuadrito te va a aparecer adicional. Yo no tengo Microsoft, en este caso, familiar o personal, sino tengo para empresas, ¿listo? Entonces, en esa partecita que te acabo de mostrar dice suscripción de producto Microsoft 365. Si tienes familiar o personal, te va a aparecer, fíjate, el cuadrito que dice Office Insider y las opciones de actualización que a todo el mundo le aparecen. Entonces dice, únase a al programa de Office Insider y obtenga acceso a las últimas novedades y noticias del lanzamiento de Office. ¿Listo? Entonces, con una versión familiar o personal está botado, está muy fácil. Le dices, quiero participar en Office Insider, le das un clic y ¡pum! Te instala la versión de Office Insider que tú quieras dentro de este desplegable. Dice, licencias de suscripción de empresa y educación. Fíjate, ya son otro tipo de versión de Excel con Microsoft 365, lo que antes se llamaba Office 365. Si tienes una suscripción de Office a través del trabajo, que es empresa o la escuela, ve al administrador de Microsoft 365 para administrar las compilaciones de Insider. En información del producto es posible que vea aplicaciones de Microsoft 365 para empresas o puede que no haya ninguna licencia específica. No verá la opción para instalar o administrar compilaciones, que es esta, de Insider, a menos de que su administrador o a menos de que el administrador de ese grupo que contiene las aplicaciones de Microsoft 365 dentro de su empresa,
le haya dado permiso o lo haya habilitado a usted para probar las nuevas versiones o la nueva versión de Office Insider para probar, perdón, las nuevas características de Excel o de Word o de PowerPoint o de todas las aplicaciones que estén incluidas. ¿Listo? Entonces, dicen, información del producto, es posible que haya aplicaciones de Microsoft 365 para empresas. Entonces yo vengo, abro mi Excel o mi Word, le doy archivo, le doy cuenta y dice aplicaciones de Microsoft 365 para empresas. Perfecto, esa es la que yo tengo. Entonces me dice, puede que no haya ninguna licencia especificada. Vengo acá y me dice, pues sí, claro, no la hay. Entonces, no verá la opción para instalar o administrar compilaciones de Insider a menos de que su administrador, es decir, el administrador que me dio a mí la licencia, lo haya habilitado. Yo soy el administrador de mi propia licencia, pero yo tengo una licencia con otro usuario para hacer como un usuario normal, que no es el administrador. Si es el administrador de Office 365, consulte la implementación de Office Insider para administradores. Entonces, en caso de que quieras tú colocarlas, en caso de que tu administrador te diga, listo, ya te habilité las opciones, tú puedes descargar un paquete que se llama Office Deployment Tool que te permite hacer la instalación completamente. Y si no te dan permiso, pues también te instala Excel porque tus credenciales están logueadas dentro de la aplicación. Tus credenciales, al estar logueadas dentro de tu versión de Windows, instala la versión de Office 365, pero la instala en la versión beta. Listo, dice licencias perpetuas. Para unirse al programa de Office Insider debe tener una versión de suscripción de Office. Una suscripción a Office ofrece las últimas novedades o funciones de forma continua. Si es 2016, 2019 o una licencia normal perpetua, en el nombre de la licencia esto indica que es una versión perpetua sin suscripción de Office. Por tanto, una licencia perpetua incluye características que se han probado y enviado en un momento dado y no cambian hasta que se publique la siguiente versión perpetua de Office, es decir, compres una nueva. Dado que esta versión de Office no obtiene actualizaciones de características, no verá la opción nunca de unirse al programa de Office Insider. Tanto la suscripción como las versiones perpetuas de Office reciben actualizaciones de seguridad periódicas, pero no te dejan entrar dentro de Office Insider. Listo, aquí dice, elija un nivel de Insider. Fíjate, está el canal beta, conocido anteriormente como canal de Insider. Canal beta es el mismo canal de Insider o modo anticipado de Insider. Este nivel es adecuado para quienes quieren utilizar las versiones más recientes para identificar problemas y proporcionar comentarios sobre las nuevas características aún en desarrollo, mientras que no les importe un poco de riesgo por usar compilaciones sin soporte técnico. Es decir, puedes estar trabajando dentro de Excel, metes una función, corres una macro o el Excel hace algo extraño o el Word hace algo extraño, se cierra y pierdes la información o pierdes lo que hayas hecho. Eso básicamente es Office Insider. Office Insider es un programa que no tiene soporte técnico y por tanto puede fallar porque hasta ahora están saliendo las nuevas características. Esto es lo que hace el personal de Insider, prueba las nuevas características de manera anticipada corriendo al riesgo de que el Excel pueda fallar en un momento determinado, pero para todas las personas estas pruebas son esenciales para probar esas nuevas características, detectar errores o nuevas mejoras, entre otros. ¿Listo? Entonces, aquí te dan las maneras de instalar Office Insider, pero cuando tienes una versión normalita, cuando tienes una versión de que ya habíamos leído por acá, fíjate, familia o personal, aquí te dicen cómo la puedes instalar de una manera bastante sencilla y listo. Ahora, si tú eres el administrador o tienes una versión de Office para empresas y ya estás logueado, estás haciendo login con tu versión de Excel normal, como yo lo estoy haciendo login con mi versión. Yo tengo un Office para empresas y me dan, no sé, creo que 3 o 4 cuentas. Y dentro de esas cuentas yo creé una para mí adicional, pero no estoy logueado con el superadmin, sino estoy logueado con un usuario que yo creé como si otra persona fuera el admin y yo estuviese en este caso actuando como un usuario limitado. ¿Listo? Entonces, voy a bajar o voy a darle clic aquí donde dice nota. Si es administrador de Microsoft 365, consulte opciones de implementación de Office Insider. Voy a presionar Control para que me lo abra en una pestaña nueva y fíjate que me aparece implementar compilaciones de Office Insider en dispositivos de la organización. Genial. Yo le digo implementación de Office Insider en Windows. Hay una gran cantidad de métodos para implementar Office Insider de Office para Windows. Y dice acá,
Herramienta de implementación de Office, esta es la que nosotros necesitamos. Configuración Manager o Configuration Manager. Entonces, si usas un Microsoft Endpoint Configuration Manager, te optas por esta opción. Si usas Microsoft Intune, entonces te optas por esta opción. Y si lo vas a hacer a través de una directiva de grupo para tirar actualizaciones a nivel de grupo empresarial, pues lo haces por esta otra opción. Fíjate, vamos a utilizar la herramienta de implementación de Office Insider, para llamar a la Office Insider, que es en este caso el Office Deployment Tool. Entonces vengo acá, fíjate, le doy un clic para más información y listo, mira, aquí la tengo. Implementar compilaciones de Office Insider en dispositivos Windows de su organización. Correcto, esto es lo que quiero. Usar las herramientas de implementación de Office Insider para instalar compilaciones de Office Insider en Windows. Para instalar compilaciones de Office Insider en un número limitado de dispositivos que utilicen Windows, les recomendamos utilizar la herramienta de implementación de Office. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el Office Deployment Tool? Instalación de compilaciones del canal actual, versión preliminar. Sigue este procedimiento para usar la herramienta de implementación de Office para instalar compilaciones del canal actual, vista previa en dispositivos que ejecuten Windows. ¿Listo? Vista previa, ojo, la vista actual, no Office Insider, que es la versión beta. ¿Listo? Que es la versión beta. Entonces, dice, descargue la versión más reciente de la herramienta de implementación de Office desde el centro de descarga de Microsoft. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Le voy a dar un clic, me abre una nueva ventana y me dice aquí Microsoft 365. Yo vengo acá y me dice Office Deployment Tool. Descargo esta herramienta en el lenguaje nativo, le digo Download y vengo acá y le digo por favor guárdemela. En el escritorio le voy a colocar una carpeta que se llame por ejemplo Office Deployment Tool. ¿Listo? Deployment Tool y le doy un enter y la descargo, es decir, la última versión del Office Deployment Tool. Vengo acá, abro descargas, borro esta descarga normalmente para que no quede ahí en la caché del navegador, cierro la página, listo. Ya descargué la herramienta, dice thank you for downloading Office Deployment Tool, gracias por descargar la herramienta, cierro la página. Y listo, sigo con el paso. Me dice, haga doble clic en el archivo ejecutable Office Deployment Tool para extraer el archivo setup.exe y los archivos de configuración.xml de ejemplo. ¿Listo? Entonces, me dice, el archivo setup.exe es la herramienta de implementación de Office. Perfecto. Vengo acá, minimizo. Y fíjate qué cantidad de tutoriales que tengo por editar. Estos ya están editados. Y vengo y abro la carpetica que dice Office Deployment Tool. Le doy un doble clic y mira, aquí está el archivito. Es un ejecutable, pero que no va a instalar ninguna aplicación. Solo va a ser una descompresión de archivos. Entonces vengo y le doy doble clic y rapiditico me salta una ventana que me dice aquí que yo tengo que tener permisos. Ahí le di clic rápido porque creo que eso no aparece. Y me dice, mira, usted debe aceptar la licencia de Microsoft Software o el software de esa licencia, los términos de la licencia en orden a continuación de la instalación. Bueno, tú te lees todo esto detenidamente, yo ya lo leí. Y luego le dices clic en aceptar para extraer cada uno de esos elementos. Le dices continuar y fíjate que se abre un diálogo que dice busque carpeta. Entonces yo vengo acá y le digo, mira, quiero que lo coloques en esa misma carpeta que se llama Office Deployment Tool. Le doy clic en aceptar y me dice archivos extraídos satisfactoriamente. Perfecto. Y mira, este es el archivo que yo acabo de descomprimir. El setup se coloca acá, en este caso se coloca el setup y luego me aparece Configuration Office 365-x64, Configuration Office 365-x86, es decir, versión de 64 bits de Office 365 y versión de 32 bits de Office 365 o Microsoft 365. Me dice Configuration Office 2019 Enterprise y Configuration Office 2021 Enterprise. Entonces fíjate, este de 32 bits no me va a servir. Voy a trabajar siempre con el de 64. Entonces, este de 32 bits lo voy a seleccionar. Selecciono 2019 Enterprise, selecciono 2021 Enterprise y selecciono la herramienta antes descompresa, es decir, la herramienta que acabamos de descargar de internet, y suprimo eso porque no lo voy a usar. Perfecto. Aquí en donde dice Configuration Office 365, fíjate, x64 que es el de 64 bits y Setup, esos son los únicos que yo voy a dejar. ¿Qué voy a hacer por si la embarro? ¿Qué voy a hacer por si me equivoco en la configuración del XML?
voy a crear una copia, fíjate, con control C y la pego con control V y le voy a dejar únicamente, para reconocerla, le voy a dejar únicamente la palabra configuration. Yo sé que le puedo cambiar el nombre, pero no el contenido de ese documento XML. ¿Listo? Ahí dejo el configuration. Vamos a seguir leyendo porque esto es bastante interesante y me dice aquí: usa un editor de texto como el bloc de notas para crear un archivo llamado configuration XML que contenga el texto siguiente. Entonces mira, aquí tengo este texto que dice configuración, adicionar Office Client Edition, una edición de Office de cliente o un cliente de Office de 64 bits en el canal de la versión actual con un producto de Office 365 Pro Plus Retail, que es el Office 365 para empresas o Microsoft 365 para empresas, y en el lenguaje me aparece English US, es decir, inglés de Estados Unidos. Cierra la etiqueta de producto, cierra la etiqueta de adicionar y cierra la etiqueta de configuración. Esto instala la versión de 64 bits de aplicaciones de Microsoft 365 para empresas en inglés desde la red de entrega de contenido CDN de Office en Internet. Office también se actualiza automáticamente desde esa red CDN de Office cuando haya disponible una nueva compilación del canal actual, vista previa con nuevas características u otras actualizaciones. Quiere decir que si haces la actualización desde el método que yo te voy a explicar aquí, porque yo la he hecho ya cada vez que hago una nueva instalación del sistema operativo, me toca hacer esto. Entonces, lo que hago prácticamente, en este caso lo que quiere decir este texto es que del mismo modo cuando hagas una instalación bajo este método, el programa va a seguir obteniendo actualizaciones periódicas, de hecho mucho más periódicas cada vez que las lancen. Yo creo que unas 2 o 3 a la semana va a estar teniendo actualizaciones automáticas para ir probando nuevas características a medida que las vayan liberando. Es decir, anticipadamente, antes que cualquier otra persona que tenga una versión de Microsoft 365 anteriormente llamada Office 365 que no está dentro del canal Insider. Bien, entonces fíjate, vengo acá a mi archivito y tengo aquí configuración, que este no lo voy a tocar, a lo último lo vamos a eliminar, y este es el con el que voy a trabajar. Le voy a dar botón secundario del mouse y en donde dice abrir con le voy a decir por favor ábramelo con un bloc de notas. Y fíjate que todo esto es un comentario, porque eso es un archivo XML y la manera de comentar en el lenguaje XML, que es un lenguaje de marcado extensible, que se llama Extensible Markup Language, que es XML, un lenguaje extensible de marcado para transporte de datos. Básicamente este es el comentario para empezar un párrafo en tipo comentario. Esto no lo va a correr cuando se lea por otra aplicación, no lo va a leer, así que esto es una información que me está dando aquí que dice Office 365 configuración del cliente o archivo de ejemplo de configuración del cliente. Para Office 365 puede ser usado por Office 365 Pro Plus aplicaciones, para las aplicaciones de Office 365 Business, Project Pro para Office 365 y Visio Pro para Office 365. Por información detallada, por favor lea visite las opciones de configuración en no sé qué dónde y listo, sigue. Entonces, fíjate que lo único que me sirve, esto sería más comentarios, fíjate, más comentarios, los vas a dejar ahí quieticos y fíjate que trae prácticamente lo mismo. Una etiqueta de configuración y un cerrado de configuración. Luego dice una DD y luego dice una DD y luego coloca un product y luego cierra un product, pone otro product y pone otro product. Fíjate que aquí con este XML voy a instalar Visio Pro Retail y yo no necesito instalar Visio Pro Retail. No quiero instalar Visio dentro de mi sistema porque posiblemente yo no tenga acceso a esa licencia desde el administrador de Office 365 de mi empresa. Obviamente no lo tengo, entonces vengo aquí, cojo la etiqueta producto que dice ID Visio Pro Retail y cierro hasta la etiqueta producto, lo elimino, lo quito y fíjate que ahora me queda adicionar la adición del cliente de Office de 64 bits, lo dejo ahí porque yo necesito colocarla de 64 bits y coloco canal actual, fíjate que me dice current, es decir, actual, bajo un Product ID de Office 365 Pro Plus Retail y el lenguaje me lo da en inglés Estados Unidos, United States, listo, y cierra el producto. Perfecto, vengo aquí a mi paginita, fíjate, ya tengo todo esto y seguimos leyendo, me dice: el cuarto paso es copia los archivos setup.exe y configuración XML en el dispositivo donde quieras instalar Office. Ah, bueno, entonces aquí ya me está diciendo que los copie, pero no tengo la instalación Insider hecha de momento, es decir, no tengo bien configurado
mi XML para que instale de manera correcta el Office Insider. Entonces, fíjate, vengo acá y le digo preguntas más frecuentes. ¿Cómo instalo una compilación del canal beta? Que habíamos leído anteriormente que ese es el nuevo nombre que le colocaron a las versiones de Office Insider o Microsoft Insider para probar las nuevas características. Entonces dice, para instalar una compilación del canal beta, cambia la configuración del canal en configuración XML a canal beta. Ten en cuenta que el canal beta no es una compilación compatible con Office. Esto quiere decir que no recibe soporte técnico, no va a recibir soporte técnico. Perfecto, entonces, ¿a dónde voy después de hacer esto para buscar bien en dónde dice el canal beta? Entonces dice, ¿cómo instalo la versión de 62 o de 64 bits? Elige entre la versión de 32 o 64 bits y aquí dice a lo último, si tú quieres ya pues obviamente le pones, en vez de 64 le pones 32. Pero aquí a lo último dice qué otras opciones de configuración hay disponibles para implementar Office, es decir, para hacer una instalación limpia desde el XML a través de la herramienta Office Deployment Tool. Dice, para obtener más información sobre otras opciones de configuración del archivo configuration.xml, incluidas las instalaciones de idiomas adicionales o la instalación de Project o Visio, si tiene una suscripción para estos productos, consulte las opciones de configuración para la herramienta de implementación de Office, que es el Office Deployment Tool. Le doy aquí, abro la página, me vengo para acá y él me abre una ayuda dentro de documentos. ¿Listo? Entonces vengo. Opciones de configuración de la herramienta de implementación de Office, que es el Office Deployment Tool. Empiezo a bajar y me dice ejemplo de un archivo de configuración estándar. Mira cómo está el archivo aquí de XML. Y aquí me están diciendo prácticamente cuáles son los valores que tienen cada uno de esos atributos dentro del archivo XML. Esto no es importante de momento, solo necesitamos uno básico. Y me dice, añade esto de ejemplo. Fíjate, esto es para instalar ya versiones exactas de lo que yo necesito. Simplemente reconfiguramos el XML. Y luego aquí dice atributo sourcepath, donde vamos a sacar los atributos, atributo version. Y luego me dice atributo Office Client Edition. Es decir, el cliente, fíjate, el cliente Office Client Edition es el cliente que yo quiero instalar con el atributo current, canal que está en current. Listo, entonces dice, si usted quiere instalar aquí el Office Client Edition, parte del elemento del ADD, entonces tú seleccionas, fíjate, la versión que tú quieras de 64 o 32 bits y le dice atributo del canal, esto es lo más importante. Entonces, valores predeterminados, está Current Preview, Current, que es la versión actual, Monthly Enterprise, semianual Preview y semianual. La mayoría de versiones de Excel para empresas, porque en la empresa debe manejarse mucha seguridad, manejan actualizaciones semianuales, es decir, una o dos cada año. Esto quiere decir que cuando la característica que ya fue probada, recontraprobada y otra vez probada y es completamente segura en que no va a generar ningún error dentro de la versión de Excel, ya las tiran para las versiones semianuales, es decir, son realmente esas versiones de Excel con las nuevas características realmente estables, no van a fracasar ni van a generar ningún error. La que dice aquí, semianual preview, es una vista semianual, es decir, le hacen 2 actualizaciones al año, pero le dan algunas características que ya están más o menos probadas y son estables y que tienen ya muchas mejoras en corrección de código por el team de Microsoft. La que dice Monthly Enterprise, jamás la he escuchado. La que dice actual es la que le instalan normalmente cuando van a recibir algún tipo de mejora, algún tipo de funcionalidad especial que ya fue probada. Puede presentar errores, no puede presentar errores, pero en la mayoría de los casos son corregidos a través de parches. Luego te sale la Preview Current, que es la previsualización actual, que es la que puede tener actualizaciones anticipadas y puede generar algunos errorcitos y los administradores dicen, bueno, yo lo puedo soportar dentro de mi sistema, dentro de mi TI, dentro de la empresa, los puedo arreglar y los puedo soportar. Y está la versión Beta Channel, que es la que le tira a usted todo, le tira todas las características y usted asume los riesgos. Es decir, si su aplicación de Excel crashea en un momento determinado, pues bien, usted asume los riesgos, no pasa nada. En mi caso, que hago tutoriales, me gusta tener siempre esta versión. Si crashea, lo último que puedo hacer es volver a grabar un tutorial, volver a comenzarlo, decir que tuve un error, no pasa nada, y si no lo tengo, pues genial, sigo derecho. Entonces, esta es la versión Beta Channel. Fíjate, yo tengo aquí mi idioma es MX, entonces lo voy a cambiar directamente
en inglés, es decir, English, le pongo un guión y le pongo us, es decir, para ver cuál es la palabra real en inglés de esa versión para que me entienda el deployment tool, es decir, la herramienta. Le doy un clic aquí, fíjate que ya me aparece todo en inglés, vengo y desciendo, bla, 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 bla. Y me dice Beta Channel, yo le digo, mira, perfecto, la voy a copiar, es la misma que estaba en español, pero para curarse en salud, mejor la colocamos en el idioma nativo de la aplicación, que es en inglés. La copio con control C, si no pues simplemente llegas y la seleccionas y le dices copiar y vienes a tu archivo de configuración y le dices aquí, mira, el canal entre comillas es el actual, mira, yo quiero que me instales mejor el Beta Channel, es decir, el canal beta que me instala la versión Insider de Office 365 para empresas. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a instalar? El ID del producto Office 365 Pro Plus Retail. Lo dejamos quietico porque ese es el que funciona para Office 365 o Microsoft 365 para empresas. No lo queremos instalar en inglés, obviamente que no, lo vamos a instalar en español. Entonces venimos acá a la parte de configuración, fíjate, y empezamos a mirar la parte del lenguaje. Entonces empezamos a bajar atributo MigraArch, atributo MGC no tal, le dan un montón de atributos, producto element, ID atributo, MSI condition atributo. Fíjate, ejemplo de la condición del atributo y le dice lenguaje element, elemento del lenguaje. Yo le digo, bueno, míralo, aquí ya lo encontré, vamos a buscar al español. Me dice English US, japonés, macOS, no sé, un montón de cosas. Y yo digo, bueno, ¿y dónde están entonces los lenguajes? Vengo por acá, fíjate, dice, vamos a ver los diferentes tipos de compresiones o los diferentes tipos de compresiones, no, de abreviaciones para los lenguajes. And Companion Profile Language, le doy un clic, abro acá y le digo Overview. Le dice lenguajes, códigos culturales y compresión, Companion, reducción de los símbolos del lenguaje. Entonces empiezo a buscar español, mira. Busco español, que empieza por ese porque es Spanish. Aquí dice mi inglés hablado es pésimo. Y me dice aquí Spanish, que es decir, español, básico. Vengo y lo copio o simplemente lo selecciono. Y le doy aquí copiar, me dice Spanish, English, francés, vasco, catalán, Galicia y portugués, creo que es de Brasil. Listo, y vengo a la configuración y aquí está todo en minúscula, entonces vengo y lo pego con control B y para no dejar esto aquí en minúscula, el XML para que no importe, le digo, coloco entonces es español España, listo, español España. Es el único que hay disponible. Aquí también está español México, fíjate que lo tenemos por acá, yo instalo español España o español México, da cualquiera. Pues tienen algunas variaciones los lenguajes, pero en esencia para trabajar con Excel y con la aplicación es exactamente lo mismo. Perfecto, mira, coloco aquí cierro la etiqueta producto o dejo tal cual la etiqueta como está, vengo y guardo, fíjate, le doy guardar, guardo y vengo y cierro aquí mi archivo XML y ahí lo tengo, configuration y setup, ¿listo? Minimizo esto, vengo acá o abro esta página y vuelvo otra vez al admin y sigo con el siguiente paso, es decir, el paso número 4. Copia los archivos de setup.exe y configuration.xml en el dispositivo donde quieras instalar Office. Se necesita una conexión a internet para instalar Office, así como permisos de administrador local en el dispositivo. Esto es supremamente importante. Permisos de administrador local en el dispositivo, no el administrador de Office, sino administrador local en tu dispositivo, que tú le digas ejecúteme, por ejemplo, una ventana como administrador local en el dispositivo. Me dice, si Office ya está instalado en el dispositivo, es decir, si tienes una versión previa o una versión de Office 365 instalada en el dispositivo, desinstálalo y reinicia el dispositivo antes de realizar el paso siguiente. Listo, entonces vienes al panel de control, fíjate, luego vienes a programas y luego a programas y características, y vienes y desinstalas aplicaciones de Microsoft 365 para empresas. Yo obviamente antes la tenía así, es normal. Desinstalas la aplicación de Office 365 para empresas, cierras en este caso tu programa y características del panel de control y luego dice, desde el símbolo del sistema con privilegios elevados, ve a la carpeta donde copiaste los archivos y ejecuta el comando siguiente, setup.exe /configure /configuration.xml. No se te vaya a olvidar,
Si este archivo se llama de otra manera, pues obviamente en vez de colocar configuration.xml o configuration.xml le pones el nombre .xml. Recuerda, esto es un archivo con extensión .xml. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mira, muy sencillo. Voy a crear una carpeta que en este caso se va a llamar mi carpeta, o le voy a colocar mi nuevo Office. Voy a colocar mi nuevo Office, le voy a dar un enter y luego vengo aquí en donde tengo la carpetica y me copio el archivo setup y el archivo configuración que acabo de modificar, lo copio con control C o vengo y lo copio aquí con la carpetica, minimizo, abro esta partecita del Office y vengo y lo pego. Tengo configuration.setup y listo, y tengo el configuration y el setup. Vengo y copio la carpetica que se llama mi nuevo Office, la copio con control C o le doy simplemente copiar y vengo acá al equipo, que en este caso lo tengo aquí. Voy a maximizar esta carpeta, vengo en donde dice equipo y luego aquí en la parte donde está mi disco local le voy a dar doble clic y pego esa carpeta aquí en el escritorio raíz. No pasa nada porque luego la vamos a eliminar. Se llama mi nuevo Office y tienes el setup y el configuración. Antes de que ejecutes cualquier cosa, por favor desinstala Office que tengas instalado si tienes Office 365 y comprueba que tu XML está bien porque va a tirar una nueva actualización. ¿Listo? Entonces yo vuelvo y lo compruebo, está en el beta channel ProPlus Retail, español, perfecto, vengo y lo cierro. Y ya yo supongo que tú desinstalaste el Office, reiniciaste la computadora y vienes y le colocas acá CMD, colocas la sigla CMD y te abre el símbolo del sistema. Le das botón secundario y le dices ejecutar como administrador. Aquí me aparece una pantalla en donde digo que quiero aceptar, acepto los cambios, fíjate, y luego aplico un comando que se llama cd ... para entrar en el símbolo del sistema e irme atrasando en las carpeticas, y luego coloco cd de directory para ir bajando y quedo en el directorio raíz, fíjate, en el directorio raíz. ¿Cómo se llama mi carpetica? En este caso la carpeta que tengo aquí en el C. Entonces vengo y se llama mi nuevo Office. Entonces vengo aquí, lo voy a colocar como por acá y le coloco cd ... mi nuevo Office, creo que es punto o cd, vamos a colocar punto si no me tira un error, y coloco mi nuevo Office. ¿Listo? Así tal cual como se llama la carpeta, le doy un enter, creo que era cd normal. Y le coloco mi nuevo Office, no te pongas a darle espacio. Listo, mi nuevo Office, le doy enter y fíjate que ahora ingreso dentro de la carpeta. Vengo a la página y me dice, por favor, utiliza el siguiente comando, setup.exe espacio /configure configuración XML. Entonces, como el archivo se llama configuration y yo lo creé así, vengo y copio esta línea, mira. Copio esta línea con control C. Y vengo y la pego acá con control B y le doy un enter. Yo no le voy a dar enter porque yo ya hice la instalación. Si yo le doy un enter acá, sencillamente él vuelve y me reinstala Office o me genera un error porque tengo una versión instalada. ¿Listo? Entonces yo no lo voy a instalar. Hasta aquí llega este tutorial, le das un enter y te tira una pantalla roja que te dice: estamos instalando una versión de Office Insider, estamos instalando una versión de Office, por favor espera un momento, empieza a descargarlo. Depende de tu conexión a internet. Voy a echar esto para atrás antes de que le dé un enter. Listo. Y lo instalas, te sale la pantalla, se demora más o menos unos 15 minutos con una buena banda de internet o más o menos una media hora con una banda moderada de internet. Y listo, te pide reinstalar Office, luego reinicias la computadora. Voy a colocar aquí cd ... y luego le coloco exit para salir de este editor. Perfecto, y luego le colocas ahí cuando te sale la pantalla de instalación. La instalación se ha hecho satisfactoriamente, cerrar la aplicación, reinicias la computadora y luego cierras el navegador si quieres, cierras todo esto y vienes aquí a tu versión de Excel y te vas a dar cuenta que en la cuenta ya tienes Office 365 para empresas bajo la versión del canal beta que es Office versión Insider. ¿Listo? Mi compilación a la fecha de hoy, enero 27 del año 2022, la compilación 14.922.20.000 es la versión que tengo instalada de momento. No sé cuál tú tengas instalada, pero es la versión que a la fecha es la más actual. Fíjate, vengo y le doy aquí actualizar ahora y él me dice está actualizado, la versión más reciente de Office está instalada en tu equipo. Y le doy en este caso acerca de Excel y me dice que obviamente tengo aquí
Voy a banear esto, la licencia del ID, para que no vaya a aparecer por ahí y vayan a hacer estragos. Y me aparece en este caso que la versión de Excel o mi versión es la versión 2202, compilación 16 de 64 bits, normal. Y listo, esa es mi versión de Insider. Y aquí tengo básicamente lo que yo puedo utilizar o en lo que puedo utilizar mi versión de Excel. Fíjate, quiero llamar a la función lambda. Aquí tengo a la función lambda. Tengo la función correctamente funcionando dentro de mi Office Insider. ¿Características nuevas? Desde luego que sí, tengo características nuevas dentro de esta versión de Office porque la estoy probando. Bien, entonces de esto va este tutorial. Espero que esto les haya servido bastante. Una guía bastante rápida, hecha básicamente como la hago yo normalmente, haciendo el paso a paso, describiendo cada una de las cosas que yo conozco, que yo hago, para que tú lo puedas replicar en tus casos y puedas instalar. En este caso, tu versión de Insider, si tienes Microsoft Office 365 para empresas o si te tienes habilitado en tu computadora y en tu empresa tienes un Office 365 y no tienes el Insider, puedes colocarlo de manera rápida con el Office Deployment Tool. Bien, mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Mira, antes de que me despida, ingreso acá con Windows E al explorador de archivos, vengo a equipo, luego vengo al disco local C. Y en donde dice mi nuevo Office, que viene el Configuration y el Setup, ya lo iba a olvidar, vengo y lo suprimo, dice mi nuevo Office y lo suprimo. Ojo, que estás eliminando algo del C, tienes que estar completamente seguro de lo que vayas a eliminar. Ese es el disco en donde está instalado el sistema operativo, entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Tengo aquí en donde dice Office Deployment Tool, también lo voy a eliminar y tengo aquí la carpetica que creé que se llama Configuration Setup, básicamente. También la mandas para la papelera, vienes a la papelera y verificas y está el XML que eliminé para 32 bits en la configuración para el 2019 y 2021 de Enterprise. Mi nuevo Office, el que estaba en C, el que estaba en el escritorio que creé como copia, el Office Deployment Tool y la aplicación que me permite hacer la descompresión para sacar el archivo XML y el Office Deployment Tool, que es la aplicación. Perfecto, es lo único que tenemos dentro de la papelera. Al diablo con esto, lo mandamos a la papelera y lo eliminamos completamente y ya tienes tu versión de Excel completamente instalada. Ahora sí, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Y como digo siempre, nos vemos, parceros y parceras, en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.